Dios estuvo sanando gente. A un joven que viene a nuestra iglesia que no sabíamos, era sordo del oído derecho totalmente. Él nunca lo había dicho. Él pasó por sanidad, Dios hizo un milagro, Dios abrió su oído, se fue llorando, feliz. Dios abrió su oído y estaba sano. Hace 8 meses no podía oír del oído derecho y Dios lo sanó. Amén. Así que si estás aquí, estás enfermo, Dios te va a sanar el día de hoy. Amén. ¿Cuántos creen eso? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero vamos a enseñar algo esta mañana que es justo en el primer servicio todavía no tenía... ¿Tienen un problema? ¿Está cerrado? Si alguien puede ir a abrirles, por favor, porque todos están quedando encerrados en la oficina. Gracias. Ahí va. El tío Fabri, con las llaves del reino. Cosas que pasan. Vamos a dejar que pasen. No se preocupen, les prometemos que los van a encontrar sanos y salvos. Ellos de acá pasan a nuestras oficinas y suben directo a BDB Kids, pero parece que se quedaron en la oficina. Ahora sí. Pasan. Perfecto. Ya está. Bueno, como les decía, en el primer servicio fue maravilloso y creo que Dios tiene algo especial para tu vida. Y cuando compartí esta enseñanza, yo pensaba cuál sería el título, ¿no? Y al final he decidido ponerle Jonás Cabezadura. Dile que está a tu costado, no sea Jonás Cabezadura. Una de las historias que me encanta, porque la he escuchado desde niño, y para eso quiero que entiendan algo, yo literalmente nací en una iglesia, mis padres ya eran cristianos, y ellos asistían a una iglesia, Dios sanó a mi mamá, nací yo, así que fui desde la cuna. A mí nunca nadie me invitó a una iglesia, simplemente me pusieron en un cajoncito que era la cuna de la iglesia, y ahí estaba, ¿no? Y de ahí pasé a la escuela dominical. De ahí a los 14 años, y en una reunión de jóvenes, vi a la que iba a ser mi esposa. Justo, no sé cuántos nos siguen por Facebook o por Instagram. ¿Vieron la foto de mi esposa? Preciosa, ¿no? Tenía 14 años. Yo estuve el día que ella aceptó a Jesús. Ella pasó al frente, aceptó a Jesús. Yo pensaba en todo menos en su salvación cuando la vi, porque me deslumbró. Yo tenía 15 años y yo me acuerdo que golpeé en el hombro a un amigo y le dije, mira esa chica, mira esa rubia. ¿No? Años después iba a ser mi esposa, la de pelo rojo, pero gloria a Dios que a los 14 años ella aceptó a Jesús. Y justo le contaba a unos chicos de la iglesia en antes que qué bueno poder vivir toda tu casa, toda tu vida en la iglesia, poder servir a Dios y ver que es un Dios bueno y que Él tiene un plan para ti. Tú puedes pensar a veces, ay, cómo hubiera querido conocer a Jesús antes. Bueno, la garantía es para tus hijos. Tráelos a la iglesia desde pequeños, que ellos puedan conocer a Jesús, que ellos puedan conocer a la persona que Dios tiene para ellos en la iglesia y no fuera de ella. Amén. Que ellos puedan casarse bien, que puedan tener sus hijos. Dios es tan bueno. Cuando veo a mi nieta Sofía y cuando veo toda la expectativa que hay por el nuevo nieto, cuando veo a mi hija Gracia Paz casada correctamente, yo digo, qué maravilloso que pudimos crecer en la casa de Dios y que podemos seguir en la casa de Dios y permitir que Dios obre en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y que ellos nunca se van a apartar de Él. Amén. Así que no pienses, yo me demoré mucho. No. Ya estás acá, eso es lo importante. Ahora trae a tus hijos y que ellos puedan crecer conociendo a Dios. La Biblia dice, si instruimos al niño en su camino, no se va a apartar aunque fuere viejo. Amén. Es la promesa de Dios. Pero vamos a hablar de Jonás, el cabezadura. Y cuando creces en la iglesia, aprendes una canción muy de niño. No sé cuántos fueron a una escuela dominical aquí. Levanten su mano a ver. ¿Cuántos aprendieron la canción de Jonás? Jonás no le hizo caso. A ver, vamos a cantarla, ¿ya? 1, 2, 3. Jonás no le... A la palabra de Dios.
Y entonces son esas canciones traumáticas que te enseñan en la escuela dominical, ¿no? Sí, te pudieron, en el nido te enseñaron los pollitos, pero en la iglesia te enseñaron que un pez se comió a Jonás. Y porque no obedeció a la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos, ay, entonces yo les hago una pregunta. ¿El pez que se comió a Jonás fue su castigo, sí o no? ¿Qué dicen? No. Y vamos a ver eso. Pero ¿sabes qué? Es maravilloso cuando creces en la escuela dominical y aprendes estas canciones porque por lo menos sabes que Jonás existió y por lo menos sabes bien claro de que tienes que obedecer a Dios. ¿Cuántos creen que tenemos que obedecer a Dios? Amén. Así que vamos a ver esta mañana rápidamente esta historia que me maravilla porque puedo ver el amor de Dios en ella. En el capítulo 1, el verso 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ahora, para que puedan entender, Jonás es considerado uno de los profetas en la Biblia. Jonás es un hombre que es como tú y como yo, que tiene un plan de Dios para su vida y recibió una orden muy sencilla. Mira, quiero que vayas a Nínive y les digas que su pecado está arruinando sus vidas, que yo los amo, pero que si ellos no cambian va a ser destruida su ciudad. Era todo. Y entonces probablemente tú y yo también hemos recibido muchas veces una orden de parte de Dios. Compártele a fulano de tal, visita a tal persona, llama por teléfono a esta persona que no está viniendo a la iglesia. Dios siempre tiene un plan. Y para que su plan surta resultado, nos necesita a nosotros. Para el corazón de Dios es en este momento rescatar una ciudad. Pero lo que nos limita es la obediencia que tenemos a su palabra. ¿Cuántos de ustedes alguna vez Dios te dijo, llama a tal persona, invítala a la iglesia o háblale de mí? Amén. Levanten su mano alto, sean sinceros. Todos. Porque el plan de Dios es la salvación del mundo, Él quiere usarnos. Pero el problema somos nosotros que nos sentimos o inadecuados o que no vamos a poder o que no va a funcionar. Mira, cuando Dios te dice algo siempre va a funcionar. Amén. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo y los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En Dios siempre hay futuro, en Dios siempre hay esperanza, en Dios podemos saber que Él preparó buenas obras de antemano para que andemos de ellas. Si hay algo que me maravilla del plan de Dios, es que Dios lo diseñó antes que naciéramos. Entonces ya está. ¿Ok? No es que tú vas por la vida viendo y funcionará y no funcionará y será y no será y cuál será la voluntad de Dios. No, el plan ya está hecho. Es fabuloso. Es como cuando hay campaña política y te dicen que hay una hoja de ruta, ¿no? La famosa hoja de ruta. Bueno, lo bueno es que esta la hizo Dios y sí funciona. Él no va a cambiar. La Biblia dice que Dios no cambia. La Biblia dice que Él sabe el final desde el principio. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo bueno es que naciste y ya Dios tenía un plan para ti. No es que, nació, ¿y ahora qué hacemos? Pucha, que nació, no lo esperaba. No, Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había planeado, por ejemplo, tu salvación. ¿No es bueno saber que nacimos con un propósito? Amén. Si tú todavía no lo has descubierto, quédate en Dios y lo vas a descubrir. Pero entonces hay un plan para Jonás. ¿Y qué hace Jonás? El profeta de Dios. Dios le dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama lo que yo te voy a decir. Verso 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Jonás cabeza dura. ¿Cuántos se identifican con Jonás cabeza dura? ¿Cuántas veces Dios te dijo, habla con esta persona y no lo hiciste? O simplemente Dios te dice, sirve en la iglesia y vas exactamente en el sentido contrario. Porque Dios quiere obrar en tu vida y Dios te dice, por ejemplo, toma este curso. Y no, mejor no lo voy a hacer. Quiero que veas esto. Para que Dios pueda obrar en tu vida, tienes que ser obediente. Ahora, Jonás cabeza dura, acto seguido que recibe. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos les gustaría que Dios les hable? Pues Dios le habló. Le dice, mira, quiero que vayas a Nínive en mi nombre. Que les adviertas que si no cambian van a ser destruidos. Acto seguido. Dice, me encanta la palabra, ¿no? Dice,
Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Ahora, dile al que está a tu costado, nunca puedes huir de Dios. Si hay algo absurdo que tienes que aprender, que no puedes hacer, es pretender esconderte de Dios. Es como cuando juegas con un bebé, con un niño pequeño, ¿no? Y haces esto de, ¿dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Dónde está? Ahí está. Mira que está a tu costado, así de ridículo te ves cuando crees que Dios no te ve. ¿No? Dios no me ve, Dios no me ve. Voy a contar hasta 100 y me vas a buscar, ¿ya? Mira que está a tu costado, ya creciste, maduro, hijito o hijita. No te puedes esconder de Dios, pero Jonás, el profeta, cree que puede huir de Dios. Y entonces, dice, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí que es bien interesante. ¿Cuántos de ustedes buscaron a Dios cuando estaban metidos en un problema gordo? No que eras un gordo que estabas metido en un problema, de repente sí, pero ¿cuántos de ustedes buscaron a Dios porque estaban en un problema? A ver, levanten su mano alto, miren a su alrededor, miren, volteen y miren. No estoy solo. Es interesante, ¿no? Cómo la gente busca a Dios cuando está en problema. Ahora, los marineros no conocen a Dios y cada uno clama a su Dios, ¿no? Es como cuando vas al Chifa y encuentras que el chino puso un Buda, un corazón de Jesús, una Virgen María y un gatito que hace así. Es como con una me tiene que ligar. Pero ¿sabes qué? Es interesante. El asunto es que cuando estamos en problemas buscamos alguna ayuda sobrenatural. Ahora, estos marineros ya están desesperados. Dice que el barco se iba a hacer pedazos. Un marinero sabe cuando el barco se va a hacer pedazos, si no, no se preocuparía. Vive de eso. Y entonces empiezan a clamar a sus dioses y el capitán baja y ve a Jonás durmiendo, ¿no? Y entonces le dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido ese desastre. Me encantan esos marineros porque tienen sentido común. Saben que si hay un problema, algo lo está causando. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa. Cuando viene un problema a tu vida o estás metido en un problema, no te concentres en el problema, averigua cuál es la causa. Por ejemplo, de repente tienes un gran problema financiero, entonces averigua cuál es la causa. Probablemente es que eres desordenado financieramente, que usas tarjeta de crédito indiscriminadamente, que ya te estás con las deudas y te estás ahogando. De repente estás enfermo, busca la causa. De repente no te estás alimentando bien, de repente tienes una vida muy desordenada, ¿no? Es como que un alcohólico empiece a orar y diga, Señor, ¿por qué tengo cirrosis? Te la buscaste, pues, o sea. Pero en medio de este gran problema, los marineros tienen sentido común. Dile a que está a tu costado, si estás en un problema, empieza a preguntarte cuál es la causa, ¿no? De repente tienes problemas en tu matrimonio, tienes un problema, es real, averigua cuál es la causa. Tu mal carácter, tu mal genio, estás tratando mal a tu esposa, eres un sinvergüenza. Ahora, dentro de eso los marineros entonces dice, paso 2, dice, los marineros por su parte se dijeron unos a otros, entonces echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. En otras palabras, ellos piensan, somos marineros, nosotros sabemos cómo navegar, y ahora viene esta tormenta que se supone que no debería venir, entonces tiene que haber un porqué. De repente hay alguien en el barco que la está echando a perder. Y en su sabiduría de marinero, dicen, vamos a hacer una timba, y al que le toque la suerte ese es. Adivinen a quién le tocó. A Jonás. ¿Quién era la causa?
Jonás. Jonás es el que está en pecado. Ellos no conocen a Dios. Ellos tienen sus dioses. Pero Dios es tan maravilloso que Él les quiere obrar en la vida de Jonás. Y entonces hacen no sé si fueron dados, qué fue, no, una pitita, quién saca la más larga, pero Jonás. Por nos estamos hundiendo. Dile al que está a tu costado, cuando tú haces algo malo, afectas a todos los que te rodean. Eso fue fuerte. Pero sabes que a veces pensamos que podemos vivir como se nos da la gana y que nada va a pasar. Pero si tú no vives correctamente delante de Dios, lamentablemente afectas a los que te rodean. Gente inocente puede estar pasando daño por causa que tú te saliste, no porque Dios te esté castigando, sino tú te saliste de la protección de Dios. Es como un hombre que piensa, puedo flirtear y ser infiel y no va a pasar nada mientras no se enteren. Mientras no se entere mi mujer no le estoy haciendo daño. Es una tontería. Cuando tú decidiste pecar, le abriste la puerta al diablo para que entre a robar, matar y destruir a tu familia entera. Es cuando un hijo le roba plata de la cartera de su mamá y piensa, bueno, tiene tanto que no se va a dar cuenta, y así comienzan pues los delincuentes, ¿no? Y no va a pasar nada, así va a pasar. Pasa, ¿por qué? Porque estás abriendo la puerta al diablo. Así que ten mucho cuidado de lo que tú haces en tu vida personal, porque aunque tú pienses que lo importante es que nadie se entere, el asunto es que te estás saliendo de la protección de Dios para tu vida y para los que más amas. ¿Amén? ¿Claro? Cuando aceptamos odio o rencor o envenenamos nuestro corazón, va a haber consecuencias. Gente dice, ¿por qué mis hijos no quieren venir a la iglesia? Yo te voy a decir la razón número 1 por la que los hijos no quieren venir a la iglesia. Es porque escucharon a sus padres hablar mal de gente de la iglesia. Eso lo enseñó el doctor Edwin Lewis Cole. ¿Sabes por qué no quieren venir hijos adolescentes a la iglesia? Porque ya escucharon a sus papás hablar mal de alguien de la iglesia. Entonces ¿para qué voy a ir si todos son una tira hipócritas? Dice mi viejo o mi vieja. Se puso silenciosa la cosa. Se puso silenciosa. ¿Sabes qué? A veces no nos damos cuenta que envenenamos el corazón de nuestros hijos. Cuando entramos en chismes, murmuraciones, hablamos mal, tenemos malas actitudes. Porque simplemente ellos van a decir, ¿para qué? ¿Cómo sabes, pastor? Porque yo lo hice, pues. Mis padres a veces se reunían con otros hermanos de la iglesia y hablaban de la hermana fulana de tal, del hermano de tal, del pastor. Y entonces cuando llegué a la iglesia, decía, ¿para qué voy a ir? Si todos son una tira hipócritas. Si hablaste mal, arrepiéntete, porque si no tus hijos no van a seguir a Dios. La diferencia la hizo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa era su confesión. ¿Amén? Ok. Dile que está a tu costado. El pastor te ama tanto que te dice las cosas como son en tu cara pelada. Porque no quiero que tus hijos se pierdan. Amén. Yo tuve que aprenderlo en carne propia. ¿Por qué? Porque mis padres y mis tíos hablaban mal de la gente de la iglesia y entonces en un momento yo dije, ¿para qué voy a ir? Y los muchos que han crecido en iglesias también son así. Amén. Tengo aquí 3 fans en segunda fila. Los que hemos crecido en iglesia hemos visto eso. De todo. Hija de pastor. Ok. Shh, no se lo cuentes a tu papá. Ok. Sigamos con la historia. Está divertido este culto. Dile que está a tu costado, está divertido. Ya. Entonces, dentro de esto, echan suertes y entonces van de Jonás, ¿no? Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Che, que le dieron con todo, ¿no? O sea, ya. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? Y Jonás, el profeta, dice, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Estos no son cristianos.
pero tienen suficiente inteligencia para saber que todo el problema viene porque algo tuvo que hacer el Hijo de Dios para que estas cosas estén pasando. Voltea al que está a tu costado y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Espero que estés haciendo las cosas bien. Amén. Y entonces acá Jonás tiene una gran oportunidad de arrepentirse y que todo se arregle. Pero ¿sabes cuál es el problema de Jonás cabezadura? Que es como muchos de nosotros, somos orgullosos. Y cuando somos orgullosos preferimos victimizarnos. Sí, pues he pecado, pero pobrecito de mí. Dile que está a tu costado, arrepentimiento es cambio de dirección. No es victimizarse. ¿Ya? Y entonces Jonás, cuando le dice, él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Al oír eso los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y entonces Jonás, víctima, dice, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Ahora, en realidad suena bien, no suena como que se está arrepintiendo. No se está arrepintiendo. Se está victimizando. ¿Saben qué? Tírenme por la borda y se van a salvar. ¿No hubiera sido más inteligente que diga, sí, estoy huyendo de Dios? Padre, perdóname por estar huyendo de ti. Te pido perdón, voy a ir a Nínive, voy a hacer lo que me has dicho que haga, ¿no? Y se arregla todo el asunto. Pero no, pues prefiere hacerse la víctima. ¡Oh, pobre de mí! ¿Saben qué? La solución es, mátenme. Me voy a suicidar. Tírenme por la borda. Porque ya la arruiné tanto que ya no puedo seguir con este peso, con esta culpa, así que tírenme por la borda. Dile al que está a tu costado, cuando estás en pecado no me das pena. Cambia de una vez. Pero Jonás, el cabeza dura, el profeta, prefiere victimizarse. Nuevamente me encantan los marineros, ¿no? Que no son cristianos, ¿ah? Él dice, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces, los marineros que no eran creyentes, clamaron a Dios, clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre. Ellos saben que no pueden tocar al hombre de Dios. O sea, es increíble. Los no creyentes terminan orando por Jonás, cabeza dura. Señor, no queremos que tomes nuestras vidas por tomar la vida de este cabeza dura. ¿Qué hacemos? Es tremendo que hasta gente no cristiana tiene más sentido común. Y cuando está en medio de un problema busca al Señor. Amén. Y dice, entonces clamaron al Señor, no nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás finalmente y lo lanzaron al agua. Y la furia del mar se aplacó. Tremendo, ¿no? Finalmente, Jonás, víctima, está arruinándola, pues se van a ahogar todos, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta, este tipo no funciona. Pues ya le pedimos a Dios, no queremos la sangre inocente pero no funciona. Así que lo agarran y a la 1, a la 2 y a las 3 y tiran a Jonás, ¡ploc! Y se calma inmediatamente la tormenta. Dile a alguien cerca tuyo, no esperes a que te tiremos del barco para que nos vaya bien, mejor arrepiéntete. Pero si es necesario, hay que tirarlo del barco, ¿te das cuenta? Hay gente que es bien cabezadura. Al ver esto, de que se había calmado el mar, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron voto. Finalmente, algo bueno sucedió, ¿no? Los marineros se convierten y terminan adorando a Dios. Gracias, Señor, nos escuchaste. Nos vamos a salvar. Por fin tenemos calma. Votamos a Jonás.
A veces hay que votar a Jonás para que haya calma. Pero bueno, Dios es tan bueno y vamos a ver esta historia. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora vamos a ver a Jonás víctima. Jonás víctima finalmente logró lo que quería. Que se acabe mi vida, por mi culpa están muriendo, ya me tiraron y cae en la tempestad, las olas, todo. Pero Dios prepara un pez. Dile a que está a tu costado, no fue ballena, porque la ballena come plancton. Entonces tendrías que ser un microbio para que te coma una ballena. Fue un gran pez nomás, dice. Y ahora Jonás, que pensó que Jonás víctima, me voy a ahogar, sí, me lo merezco. Y de repente Dios es tan bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Tiene tanta paciencia que dice, ok, pez, anda, trágatelo, vamos a salvarlo, que no se ahogue. Y entonces pasa 3 días y 3 noches. Ahora, ¿alguna vez te ha parecido apestoso el pescado? ¿No? Ahora, imagínate estar dentro de los jugos gástricos de un pez grande con todo lo que se tragó. En esa época no tenía bolsas, así que sabemos que no eran bolsas, pero ¿sabes qué? Está ahí en medio de todos esos jugos gástricos apestosos, pero vivo, porque Dios quiere salvarlo. Dios quiere darle una nueva oportunidad. ¿No te ha pasado que a veces decidiste huir de Dios y te das cuenta que te metiste en un gran problema? Y dentro de ese problema las cosas apestan y parece que la situación está oscura, porque te aseguro que no tenía una linterna, ¿no? Para ver dentro, él estaba dentro de la oscuridad, no sabiendo qué hacer, pero está vivo. 3 días y 3 noches. Y Dios en su tremenda bondad, después de 3 días y 3 noches, dice la Biblia, dentro de esos 3 días y 3 noches, recapacita Jonás. Y ahí se pone a orar. Dile que está a tu costado. Se pudo haber orado en el barco, donde había estado durmiendo, pero tuvo que esperar a que esté dentro del pez, y por fin el cabezaduro de Jonás, como muchos de nosotros, en medio del gran problema y la más grande oscuridad, donde no sabes si vas a sobrevivir o no, busca a Dios. Los marineros habían buscado a Dios, pero Jonás no, tiene que estar en esa circunstancia. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. ¿Dios lo había arrojado al corazón mismo de los mares? No. Fue que él no hacía nada por arrepentirse y ahora el pez se lo lleva al fondo del mar. Las corrientes me envolvían, era bien dramático, ¿no? Dile que está a tu costado, cuando te victimizas te pones dramático. Nadie me quiere, nadie me ama, Dios no me ama, se olvidó de mí, el pastor no me ama, la gente no me ama, no hay amor en la iglesia. Cualquier similitud con tu realidad es pura coincidencia. Y pensé, he sido expulsado de su presencia. ¡Qué mentiroso! Él fue el que huyó de Dios. Y ahora dice, he sido expulsado de tu presencia. Dile que está a tu costado, cuando no obedeces a Dios, te pones dramático. Das pena. No sé si es nada bueno, pero me estoy divirtiendo en este culto. Es que leo la palabra y me sorprende, la puedo ver la historia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Dentro de la barriga del pez. Las aguas me llevan hasta el cuello. Cuando te alejas de Dios hay momentos en que estás hasta el cuello de problemas. ¿Te ha pasado? Las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti y hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Ahí se acuerda de Dios y otra vez empieza a prometer. ¿Te das cuenta que cada vez que estás en un problema le prometes a Dios? Oh Señor, si me sacas esta, voy a ir todos los domingos. Señor, si me ayudas a pagar esta deuda, voy a diezmar. Señor, yo sé que ahora me has salvado de esta, te prometo que voy a servir.
voy a servir en sonido, voy a limpiar, no sé, déjame limpiar aunque sea, Señor, el baño de la iglesia, pero yo te prometo que ahora sí te voy a servir, porque yo y mi casa serviremos al Señor, porque yo te prometí cuando era chiquito, cuando estaba soltero, yo te prometí, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Le recordamos todas las promesas a Dios en medio de los problemas. Y Dios lo escucha porque Dios es bueno. Todos digan, Dios es bueno. No importa cuántas veces meta la pata, Él me escucha. ¿Amén? Y entonces dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Me da risa, ¿no? Porque es casi todo un capítulo de todo el floro de Jonás. Oh, Señor, que tú me abandonaste, que tú me dejaste, que al final ya, bueno, Dios tiene tanta paciencia. ¿Cuántos celebran que Dios nos tiene paciencia? Y entonces dije, ya, ok, parece que aprendió su lección Jonás. Pez, vomítalo. Ahora quiero que veas esto. Cuando nos alejamos de Dios o nos alejamos de su voluntad, hay consecuencias. Jonás pudo haberse arrepentido en el barco donde había estado durmiendo limpio, pero ahora está vomitado. ¿Cuántos les gusta el olor del vómito? Ahora imagínate, ¿no? El profeta de Dios. Va el pez a la orilla y sale Jonás, todo babeado, todo lleno de flemas de pez, oliendo a pescado podrido. Y sale, gracias Señor por esta oportunidad. Esta vez sí, te prometo. Si Dios se reirá, no, ya, Jonás, ya. Anda, sal, límpiate tu vómito, apestas. Mira que está a tu costado, cuando te alejas de Dios, algo huele mal en ti. Pero Dios es bueno y le da una oportunidad. Ahora, lo que me sorprende de esta historia es dónde lo vomita el pez. ¿Dónde creen que lo vomita el pez? En Nínive, donde tenía que ir al principio. Él solo tenía que obedecer a Dios, tomar su barco, ir a Nínive. Pero él se fue a Tarsis, exactamente en la dirección opuesta. Ahora, con perfumes especiales y una decoración adicional y algas en su cabeza, y todo esto finalmente termina en donde debió estar al principio. Dile que esté a tu costado, nunca vas a avanzar en tu vida cristiana hasta que no obedezcas. Y el problema no viene de parte de Dios, no es que Dios no te prometió que te iba a usar para enseñar a otros, que Dios no te prometió que iba a usarte para predicar a otros, que Dios no va a cumplir su palabra, de repente Dios te llamó cuando eras muy joven para pastorear, de repente Dios te llamó para el ministerio, o soñabas con ir a las naciones y predicar, o soñabas con que tus amigos se convertían, con que tu familia era creyente, pero nuestra desobediencia nos lleva en sentido contrario. Siempre vas a tener que pasar el mismo examen hasta que lo apruebes. Siempre. Lamentablemente, lo único que hacemos cuando no obedecemos a Dios es perder el tiempo y adquirir olores desagradables. Pero finalmente Dios lo bota en Nínive. ¿Qué pasa entonces? Abreviando la historia, él va y predica, que era lo que tenía que hacer al principio. Y para sorpresa de él, todos le creen. Y Nínive entera se arrepiente. Y el rey proclama ayuno. Y dice, vamos a hacerle caso al profeta, vamos a buscar a Dios. Y toda una nación se convierte. ¿Amén? ¿Qué le impidió a Jonás hacerlo desde el principio? Dirá que está a tu costado, no seas cabeza dura. De repente Dios te dijo, toma el curso Crecer. No, yo no necesito ese curso. De repente Dios te dijo, sirve en matrimonios. No, yo no necesito ya, yo ya sé ya. De repente Dios te dijo, sirve con los niños. No, yo no necesito. ¿Sabes qué? Me da risa cuando veo a algunos. Tenemos ahorita, gracias a Dios, nuevos viejos músicos tocando acá adelante. Y cuando yo los veo a Moisés, a Fernando, y pensaba, pucha, pudieron haber llegado hace años. Pero ya están acá, gloria a Dios, ¿no? Y felizmente no huelen a vomitado. Pero ¿sabes qué?
Muchos de ustedes fueron llamados en sus 15 años, 17 años, 20 años. Muchos llegaron a tomar cursos de matrimonios con nosotros hace 8 años, 10 años. Y deberían de estar enseñando a otros, sirviendo a Dios, ayudando a transformar la vida de otras personas. La buena noticia es esta. Dios no necesita mandar un pez grande para que te trague, para que otra vez te vomite en el mismo curso. Tú puedes obedecer. Tú puedes decir, sí, Señor, yo voy a servirte. Yo voy a cumplir todo lo que te prometí hace 5, 10, 15 años. No quiero perder más el tiempo. Yo voy a obedecerte. Finalmente obedece y toda una nación, todo Nínive se convierte. Diga que está a tu costado, me encantan los finales felices. Tu vida podría ser así, si obedeces a Dios. Pero hay algo más en esta historia. Después de todo esto, Jonás Cabezadura, en el capítulo 4 dice, se disgustó mucho Jonás. Así que oró al Señor de esta manera, oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Sigue victimizándose. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué no había ido? Porque en la opinión de Jonás, todos los ninivitas debían morir porque eran unos miserables pecadores. Increíble. Dios lo manda a predicar y dice, no les voy a predicar porque quiero que todos se mueran. ¿Ya ves? Y ahora les prediqué y se han convertido. Y ya no se van a morir. Ahora, tú puedes pensar, ¿qué tal Jonás, no? ¿Qué habrías hecho tú si fueras Dios? Pero quiero que veas la bondad de Dios. Y cuando veo la bondad de Dios, me doy cuenta de que si Dios usó a Jonás, me puede usar a mí. Porque cuántas veces yo le he fallado. Porque cuántas veces me pongo bruto y hago tonterías. Y cuántas veces me rebelo y digo, no, Señor. Ya. Cuántas veces me pongo a juzgar a la gente. No, ese cómo le voy a predicar. Es que se vaya al infierno. Total, hay vacantes. Dios es un Dios que siempre se preocupa de uno, de una oveja perdida. Puede dejar las 99 por uno. Y tenemos que aprender a tener ese corazón como el de Dios. Nunca ponerle una X a una persona por todo el resto de su vida. Tú no sabes. Dios sigue creyendo en él. Dios lo creó con un propósito. En algún momento puede cambiar. Amén. Y entonces, Dios dice, dispone una planta, la que crece hasta cubrir a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegra muchísimo por la planta. Pero al amanecer al día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Y entonces, Jonás, el profeta, el que acaba de salvar todo Nínive, sigue siendo tan infantil, tan inmaduro, tan cabezadura, que porque ahora ya no tiene sombra, su nueva oración es, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y él contesta, claro que la tengo. ¿Qué tal cuajos? Jonás es increíble. Le respondió, me muero de rabia. Y el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen entre el bien y el mal, su derecha y su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¡Wow! El corazón de Dios. A veces nos molestamos porque las cosas no nos van tan bien, porque pasamos alguna prueba o alguna dificultad, y nos quejamos porque perdimos algo. Y el corazón de Dios está en ganar gente. El corazón de Dios está en la gente que está afuera, en esta ciudad. El corazón de Dios está en compadecerse de los que se equivocaron y se fueron y un día van a regresar. Me encanta cuando gente vuelve a la iglesia porque un día se fueron molestos y pensaron que no los queríamos y se fueron porque los corregimos, pero después vuelven. Amén. Y cuando vuelven es maravilloso abrazarlos y decir, ¿sabes qué?
como hizo el padre en la historia del hijo pródigo, te voy a poner tu anillo, sirve a Dios, no vuelvas a cometer las mismas tonterías, vamos para adelante. Amén. Amén. Ese es el corazón de Dios, de restaurar a todos los que se fueron, de alcanzar a todos los que están afuera. Resumen de la historia, ese debería ser nuestro corazón. A veces nos molestamos por una u otra cosita y no nos olvidamos que estamos aquí para ganar el mundo para Cristo, para ganar a tu familia para Cristo, para ganar a tus compañeros de trabajo para Cristo. Que no se trata simplemente que Dios me va a bendecir y me va a prosperar y sí, Él lo va a hacer porque te ama. Pero ¿sabes qué? Dios te quiere usar. Dile que está a tu costado. La buena noticia es que si Dios usó al cabezadura de Jonás, puede usarte a ti y puede usarme a mí. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos amas incondicionalmente. Te doy gracias porque tú tenías un plan desde el principio para cada uno de nosotros. Y Señor, si nos hemos desviado y nos hemos salido del camino, nos arrepentimos el día de hoy. Y si tenemos que volver a pasar la misma prueba y volver a la orilla de Nínive ahora un poquito embarrados, Señor, gracias porque otra vez estamos teniendo la oportunidad de decidir en esta mañana correctamente. Y gracias, Señor, por la tremenda paciencia que tienes con nosotros. Porque aunque te fallemos una y otra vez, tú estás ahí con los brazos abiertos para darnos una nueva oportunidad. Oro para que cada persona que esté escuchando esta prédica tome su nueva oportunidad y esta vez haga las cosas bien. Y empecemos a obedecerte en aquello que tú ya nos has dicho y no estamos haciendo, para que tu plan se pueda cumplir en nuestras vidas, para bendición de nosotros mismos, de nuestras familias y de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén.